Imagina que tu nombre estuviera escrito en el cielo y de pronto fuera borrado. Imagina que el mismo Dios, sin juicio público, sin advertencia, sin misericordia aparente, decide quitarle la vida a un hombre. No un rey pagano, no un enemigo de Israel, no un traidor reconocido, sino alguien del pueblo, alguien de la sangre prometida. Una muerte directa, silenciosa y eterna. Su historia no ocupa más de un versículo, pero ese versículo es suficiente para estremecer al alma. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y por qué su juicio se convirtió en una advertencia silenciosa para todos nosotros? Hoy vamos a hablar de el primogénito de Judá, el único hombre del que se dice que Dios le quitó la vida porque fue malo ante sus ojos. No te muevas. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la gracia, la justicia y tu propia eternidad. Sección 1. El hombre, el linaje, el propósito. No era un hombre común. Su historia no comienza en el anonimato, sino en una línea de sangre cargada de promesa. Era hijo de Judá, nieto de Jacob, bisnieto de Isaac y descendiente directo de Abraham. No era un nombre más en la historia, era parte del linaje que Dios estaba tejiendo para traer al Mesías. Su existencia cargaba una responsabilidad espiritual única, ser heredero de una promesa eterna. En la cultura hebrea, el primogénito no era solo el primer nacido, era cabeza de la casa, columna del legado, el que debía sostener la fe, proteger la tradición y transmitir la bendición. El primogénito recibía una doble porción de herencia, pero también una doble carga, la de ser ejemplo, la de representar a toda la familia ante los ojos de Dios y del pueblo. Como primogénito de Judá, estaba llamado a más. No solo tenía un lugar de privilegio, tenía un destino cargado de propósito. Su vida debía marcar el inicio de una historia redentora, pero en lugar de honra, su vida quedó reducida a una línea dura, silenciosa y definitiva. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Génesis 38, 7. La Biblia no nos da más, no detalla su maldad, no menciona pecados específicos, no hay advertencias previas, ni profetas que lo llamen al arrepentimiento, solo un juicio directo, irrevocable, divino, una sentencia seca, sin adornos. Fue malo, y Dios lo quitó. Lo que más asusta no es lo que se dice, sino lo que se omite, porque no hay espacio para excusas, para matices, para defensas humanas. No se trata de cómo lo veían los demás. No se menciona si era popular, si su familia lo admiraba, si cumplía con los rituales religiosos. Lo único que importa es cómo lo vio Dios. Y Dios vio algo tan profundamente corrupto, tan ocultamente peligroso, que decidió terminar su historia en un solo versículo. No fue juzgado por hombres, fue juzgado por el Creador, y esa mirada divina penetró más allá de su nombre, más allá de su linaje, más allá de las apariencias. El veredicto fue suficiente. La maldad que al hombre le puede parecer pequeña, para Dios puede ser inaceptable, porque Dios no pesa nuestras acciones en una balanza humana. Él escudriña el corazón, y en el caso de el corazón estaba podrido desde la raíz. No necesitó más pruebas, no esperó más años, no permitió que su vida avanzara un paso más. No porque Dios sea impaciente, sino porque su santidad no puede ser burlada. Porque cuando alguien que está llamado a llevar la bendición vive como si no le importara, su impacto no solo es personal, es generacional. Y Dios cuida su promesa, incluso si eso implica borrar a quienes no son dignos de portarla. Tenía promesa, tenía linaje, tenía llamado, pero no tenía corazón para Dios. Y eso finalmente fue todo lo que importó. Sección 2. Cuando Dios no habla, pero actúa, ¿qué pasa cuando el cielo no responde con palabras, sino con hechos? Cuando no hay sueños, ni ángeles, ni señales, solo una decisión tajante de parte del Creador. La historia de nos confronta con una verdad incómoda. Hay momentos en que Dios no advierte, simplemente actúa, porque su juicio no necesita explicación ni justificación frente al hombre. Y si su maldad no era visible a los ojos humanos, y si iba al templo, si ofrecía sacrificios, si oraba en voz alta, si daba limosna como todos, y si en público parecía íntegro, pero en privado era arrogante, cruel
indiferente a la santidad. Quizás se presentaba como heredero fiel, pero vivía con soberbia, con desprecio por el Dios que le había dado todo. Tal vez usaba su linaje como una licencia para pecar impunemente. No se menciona que adorara ídolos, ni que blasfemara abiertamente, pero no hizo falta, porque Dios no necesita escándalos visibles para juzgar un corazón. Pudo haber vivido una doble vida, una fachada de devoción, con un alma seca, una obediencia aparente, sin temor real. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan perturbadora. No fue la maldad escandalosa la que activó el juicio, fue la maldad secreta, persistente, sostenida, deliberada. Y entonces, sin profeta, sin sueño, sin advertencia, Dios dijo, basta. No hubo sermón, no hubo oportunidad final, no hubo redención. Dios no negoció, no buscó intermediarios, no aplazó el juicio, solo lo ejecutó. Porque cuando la maldad llega a un punto donde no hay retorno, cuando el corazón ya no responde ni a la corrección ni al amor, Dios no espera más. Este tipo de juicio no es común en la Biblia, pero cuando ocurre, revela algo profundo. Hay momentos en los que el silencio de Dios no es pasividad, es justicia, silenciosa, pero justa, invisible, pero total. Sección 3. El silencio más estruendoso de la Biblia. A veces, lo más aterrador de una historia no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Después de la muerte de el texto guarda silencio. No hay duelo, no hay lágrimas, no hay palabras de Judá, no hay tumba que se mencione, no hay honor, solo vacío. El linaje de Abraham, Isaac y Jacob, una cadena sagrada continúa, pero es arrancado de ella como si nunca hubiera estado allí. No dejó descendencia, no dejó legado, no dejó ejemplo. Lo único que queda de él es un versículo y una advertencia. Es como si Dios no solo lo hubiera quitado de la tierra, sino también de la historia, como si no fuera digno ni de ser recordado. Y eso nos enfrenta a una idea estremecedora. Cuando un corazón se endurece hasta el punto de resistir todo lo que es santo, no solo pierde el favor de Dios, pierde también su lugar en la memoria eterna. Tuvo todo: sangre bendecida, posición de privilegio, acceso a las promesas, pero no tuvo lo único que realmente importa: un corazón dispuesto a obedecer. Y ese vacío que dejó, ese silencio que rodea su muerte, es más estruendoso que 1000 advertencias, porque hay pecados que Dios corrige, pero hay rebeliones que Él simplemente borra, y cuando Dios borra, el hombre desaparece. No solo de la tierra, sino del libro de la vida. Un linaje tan sagrado, y un hombre que no dejó huella, sino advertencia. Una vida que pudo ser parte del plan eterno, y terminó siendo un símbolo del juicio. El nombre de no está para inspirar, está para despertar, porque Dios no olvida lo que los hombres quieren ignorar. Y cuando Él guarda silencio, su juicio ya habló. Sección 4. Demasiado duro, o inmensamente justo. A muchos les resulta difícil aceptar este relato. ¿Cómo puede un Dios de amor quitarle la vida a alguien sin más? ¿Dónde quedó su misericordia? ¿Dónde quedó su paciencia? Y es allí donde revelamos cuán poco comprendemos quién es Dios. Porque sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, es paciente, pero no permisivo. Sí, extiende la mano una y otra vez, pero también conoce cuándo ya no habrá respuesta del otro lado. Queremos un Dios que abrace, pero no uno que corrija. Un Dios que salve, pero no uno que discipline. Un Dios que entienda nuestros errores, pero no uno que juzgue nuestras intenciones. Y eso no es el Dios de la Biblia. No fue destruido por un desliz. No fue juzgado por un mal día o por una debilidad pasajera. Fue eliminado porque su corazón ya no quería regresar, porque su maldad era constante, sostenida, silenciosa, pero real. No necesitaba más advertencias, porque su alma ya las había rechazado todas, aunque no estén escritas. Lo más aterrador no es el juicio, es que el juicio fue justo. Lo más impactante no es que muriera, sino que lo merecía. El texto no explica qué hizo, porque no necesita hacerlo, porque lo importante no es el acto, sino la condición del corazón que lo sostuvo. Un corazón que ya no buscaba a Dios, ni le temía, ni lo honraba. Y eso Dios no lo pasa por alto. No para siempre. Sección 5.
Dios no detuvo su plan, pero sí borró un nombre. Dios no se detuvo. Judá siguió su camino. Tamar entró en escena, y de esa unión, que parecía fuera del diseño, nació un linaje poderoso, un linaje que llevaría siglos después al nacimiento de Jesús, el Salvador. Pero Er ya no formaba parte de ese plan, y eso es lo más estremecedor. No porque Dios se haya rendido, no porque su promesa se haya cancelado, sino porque la obra de Dios sigue, pero no con todos. Él no necesita a nadie para cumplir su voluntad. Lo hace con quien tiene un corazón dispuesto, con quien lo honra, con quien no desprecia su llamado. Dios no cambia sus planes, pero sí cambia a las personas a través de quienes los cumple. Y si un nombre ya no refleja su gloria, lo borra sin titubear. Tuvo el privilegio de nacer en el linaje del pacto, pero terminó siendo un vacío en la genealogía, un eslabón ausente, una página en blanco en la historia eterna. Y eso nos confronta directamente. ¿Y si estamos cerca de la promesa, pero lejos de la obediencia? ¿Y si estamos tan enfocados en pertenecer que olvidamos servir? El plan de Dios va a cumplirse, con tu nombre en él, o con tu nombre tachado. La historia de no es una historia de fatalismo, es una historia de urgencia espiritual. Dios no necesita multitudes para actuar, solo necesita corazones íntegros, y si tú no estás listo para honrar su propósito, Él encontrará a otro que sí lo esté. Dios no detuvo su plan, pero sí dejó una advertencia escrita con fuego sagrado: no hay linaje que salve a quien desprecia el honor de ser llamado por Dios. Sección 6. ¿Qué refleja tu vida? ¿Eres fruto o advertencia? La historia de no detalla sus acciones, pero sí su final. No importa el pecado puntual, sino el estado persistente de su corazón. Un corazón alejado de Dios, endurecido, sin intención de arrepentirse. Eso es lo que realmente lo condenó. Y aquí es donde la Biblia, sin rodeos, nos invita a examinarnos. ¿Tu vida da fruto que honra a Dios o simplemente aparenta obediencia? ¿Vives una fe genuina o solo repites palabras vacías? ¿Has convertido la gracia en excusa o en transformación? No dejó descendencia ni legado. No fue ejemplo ni columna. Fue recordado no por lo que hizo, sino por lo que se negó a hacer. Su nombre quedó como advertencia. Estar en el pueblo de Dios no garantiza estar bien con Dios. Y esa advertencia sigue viva hoy. Porque no se trata de cuántas veces vas a la iglesia, ni de lo que digan los demás. Se trata de si realmente estás caminando con Él. Porque al final, lo único que pesará no es la impresión que diste, sino la vida que viviste. Y ahora lo más importante, ya no tuvo oportunidad, pero tú sí. Si estás leyendo esto, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios aún te llama a volver, a rendirte, a dejar la doble vida. La gracia de Dios es profunda, pero no es infinita en el tiempo. Hoy es el día para decidir si tu nombre vivirá eternamente, o si será olvidado como el de Ahora responde en comentarios. ¿Qué tipo de historia está contando hoy tu vida? ¿Te estás acercando al plan de Dios o alejando de Él con tus actos? Si este mensaje tocó tu alma, escribe en los comentarios: Señor, no borres mi nombre, restaura mi corazón. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal La Respuesta que Buscas, donde hablamos con verdad, sin adornos, pero con la Biblia en la mano y el corazón abierto. Dale me gusta, comparte este video y activa la campana, porque este mensaje puede despertar a más de uno antes de que sea tarde.